Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:22 dice: el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. ¿Quién está hablando aquí? ¿De quién vienen estas palabras? Estas palabras vienen de la sabiduría. Es la sabiduría que toma de alguna manera una personificación y nos está hablando. Aquí es importante entender que el libro de Proverbios, al igual que otros libros sapiensales de la Biblia, están escritos en un lenguaje poético, un lenguaje que tiene cierto sabor, cierta estructura que hace que sea mucho más agradable al oído, pero que también nos invita a tener mucho cuidado a la manera de leerlo. De esta manera, la sabiduría está tomando una posición de persona. En la Biblia, en el libro de Proverbios especialmente, la sabiduría se asemeja a una mujer, a una esposa que es fiel, una esposa abnegada. Y la insensatez o la necedad se asemeja a una mujer con dudosa reputación, a una mujer inescrupulosa, a una mujer extraña, una mujer que no trae nada bueno a la vida de los seres humanos. En ese sentido, todo el libro de Proverbios juega con estas dos personas, la sabiduría como alguien integral, como una mujer devota, y la necedad o la insensatez como alguien que realmente solamente busca la inmoralidad. Por lo cual, la sabiduría aquí en esa personificación está diciendo: el Señor me formó desde el comienzo. En otra versión dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Fue Dios quien creó la sabiduría en términos de lo que nos está hablando aquí. Pero sabemos que la sabiduría está en Él mismo, la sabiduría es Él. Él es la fuente de la sabiduría, pero está hablando de la sabiduría que nos llega a nosotros. Desde antes que Él empezara a crear cualquier cosa, antes del principio, antes del Génesis, Dios ya había establecido una sabiduría con la cual iba a crear todo y con la cual nos iba a nosotros a dar para poder vivir dentro de esa creación que Él había hecho. Entonces, en este sentido y en este orden de ideas, entendemos que la sabiduría no es algo nuevo. No es algo que vayamos aprendiendo en el camino como algo que se descubre en la marcha, pero que hasta ahora se está gestando, se está creando. No. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto ya ha sido establecida. La sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios nos da a nosotros para vivir, fue establecida desde antes de la misma creación, desde antes de la fundación del mundo, porque fue con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que Dios quiso revelarnos, con la cual se formaron todas las cosas. Ahí es donde la persona de Cristo Jesús entra en acción para nosotros, porque Cristo es la sabiduría hecha carne. Cristo es la personificación real de toda esa sabiduría, y aunque Él no ha sido formado, Él fue y Él ha sido y Él será. Él no tiene principio ni fin. Él es el ahora, Él es el ayer, Él es el futuro. El Señor Jesucristo es Dios eternamente, infinito y para siempre. Aún así, Él materializó, Él reveló y Él instituyó esa sabiduría en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ahora el Espíritu Santo sea el que nos lleve a esa comprensión, a ese entendimiento. Ahora es el Espíritu Santo el accionar de esa sabiduría en nuestros corazones, que nos muestra la importancia de buscarla, la importancia de tenerla y la importancia de practicarla. Es la sabiduría de Dios, el entendimiento del por qué y del para qué de todo lo que somos como creación. Qué importante es la sabiduría de Dios. No solamente para entender tal vez la cosmovisión o la grandeza de todo lo que Él ha hecho, sino principalmente para poder vivir dentro de esa creación y podernos acercar a Él desde nuestra humanidad y pensar que esa sabiduría es la única que nos da ese temor del Señor, con el cual podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y confiar en su misericordia, en su perdón y en la salvación que Él también nos ofrece, para no solamente estar acá, sino un día estar en la eternidad con Él. Por eso hay que anhelar y buscar esa sabiduría y vivir de verdad, vivir con todo nuestro corazón, nuestra pasión por Jesús.